De todas las palabras que Jesús pronunció, cada parábola, cada sermón, cada conversación tranquila junto a un pozo o en la ladera de una montaña, solo hay una vez en que los evangelios registran que Él escribió algo. Y la Biblia nunca nos dice qué escribió. Piensa en eso por un momento. El ser humano más influyente de la historia, un hombre cuyas palabras han sido traducidas a todos los idiomas de la tierra, se agachó en el polvo del patio del templo y escribió algo con su dedo, y fuera lo que fuera, fue tan demoledor que toda una multitud de líderes religiosos soltó sus piedras y se marchó, uno por uno, empezando por los más ancianos. ¿Qué pudo haber escrito para provocar eso? Esta es la historia del único mensaje escrito de Jesucristo. Un mensaje tan poderoso que vació un patio, salvó la vida de una mujer y ha intrigado a los estudiosos durante 2000 años. Porque nadie sabe qué decía. Para entender lo que pasó esa mañana, necesitas comprender dónde estaba Jesús y en qué se estaba metiendo. Porque no fue un encuentro casual, fue una trampa. Y las personas que la prepararon llevaban semanas planeándola. Era temprano en la mañana en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, una de las festividades religiosas más grandes del año. El templo estaba repleto. Peregrinos habían viajado desde todo Israel para estar allí, y Jesús había estado enseñando en los atrios del templo, lo cual ya tenía muy incómodos a los fariseos y a los maestros de la ley. Verás, para ese momento de su ministerio, Jesús se había convertido en un problema serio para el establecimiento religioso. Atraía multitudes enormes, sanaba personas en sábado, lo cual ellos consideraban una violación de la ley. Comía con recaudadores de impuestos y pecadores. Y lo peor de todo, reclamaba una autoridad que ellos creían que solo le pertenecía a Dios. Los fariseos necesitaban desacreditarlo, pero no podían simplemente arrestarlo, porque la gente lo amaba. Necesitaban que dijera algo que pusiera al pueblo en su contra, o que les diera a los romanos una razón para intervenir. Así que idearon un plan, y el plan involucraba a una mujer. El Evangelio de Juan, capítulo 8, nos dice que los maestros de la ley y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La hicieron pararse frente al grupo y le dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Juan deja muy claro lo que estaba ocurriendo. Escribe: usaban esta pregunta como trampa para tener de qué acusarlo. Ahora, antes de continuar, hablemos de lo que hacía esta trampa tan brillante, porque realmente era ingeniosa. Habían creado una situación en la que Jesús no tenía una buena respuesta. Si Jesús decía «sí, apedréenla», estaría contradiciendo todo lo que había predicado sobre la misericordia, el perdón y la compasión. Las multitudes que lo amaban por su mensaje de gracia quedarían confundidas y desilusionadas. Además, bajo la ley romana, las autoridades judías no tenían el derecho legal de ejecutar la pena de muerte. Así que, si Jesús aprobaba la lapidación, podían denunciarlo ante los romanos por incitar una ejecución ilegal. Pero si Jesús decía, no la apedreen, entonces estaría contradiciendo públicamente la ley de Moisés. Levítico capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 22 prescriben la muerte por adulterio. Y que un maestro judío rechazara abiertamente la Torá significaría el fin de su credibilidad. Los fariseos podrían señalarlo y decir: «Ven, no respeta la ley de Dios, es un falso maestro». Si la apedreaba, perdía al pueblo y posiblemente lo arrestaban los romanos. Si la dejaba ir, perdía su autoridad como maestro de la ley de Dios. No había punto medio, o eso creían ellos. Pero hay algo más en esta escena que la mayoría de la gente pasa por alto. ¿Dónde está el hombre? El texto
dice que fue sorprendida en el acto de adulterio. Eso significa que había un hombre involucrado. El adulterio no es una actividad individual. Bajo la ley de Moisés, ambas partes debían ser castigadas. Levítico 20, versículo 10 dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, tanto el adúltero como la adúltera deben morir. Ambos, no solo la mujer, ambos. Entonces, ¿dónde estaba él? El hecho de que solo trajeran a la mujer te dice todo lo que necesitas saber sobre sus intenciones. No les importaba la justicia, no les importaba la ley. Estaban usando a esta mujer como un peón para atrapar a Jesús. Ella era un medio para un fin. Y ese detalle es importante para entender lo que sucede después. Así que aquí está Jesús, rodeado por una multitud creciente, con esta mujer aterrorizada de pie frente a él, y un grupo de líderes religiosos exigiendo una respuesta. Todo el patio está mirando. La tensión es insoportable, y Jesús hace algo que nadie esperaba. Se agacha y empieza a escribir en el suelo con su dedo. La palabra griega que Juan usa es kategrafen, que puede significar escribir, dibujar o trazar. Algunos estudiosos sostienen que implica escribir palabras o frases específicas. Otros sugieren que podría significar dibujar o hacer marcas, pero la mayoría de las traducciones lo expresan simplemente como escribió. Solo se agachó y escribió en el polvo. Ahora imagina que eres uno de los fariseos parados ahí. Acabas de lanzar lo que crees que es la trampa perfecta. Has arrastrado a esta mujer hasta los atrios del templo. Todos están mirando. Haces tu pregunta cuidadosamente elaborada y el rabino al que intentas destruir simplemente te ignora. Se agacha y empieza a escribir en el polvo como si no estuvieras ahí. Solo eso ya debió ser exasperante, pero siguieron presionándolo. El texto dice que continuaron interrogándolo. No iban a dejarlo pasar. Necesitaban una respuesta. Entonces Jesús se incorporó y dijo una sola frase, una frase que ha resonado a través de 20 siglos de historia humana. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego se agachó y escribió en el suelo otra vez. Ahora hagamos una pausa aquí, porque lo que Jesús hizo en este momento fue absolutamente extraordinario desde el punto de vista legal, teológico y psicológico. Primero no dijo, no la apedreen, no contradijo la ley. En realidad la afirmó. Bajo la ley judía de lapidación, los testigos del crimen debían lanzar las primeras piedras. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. La mano de los testigos será la primera en ejecutar la sentencia de muerte. Así que Jesús estaba siguiendo el procedimiento legal correcto. Estaba diciendo, está bien, apedréenla, pero los testigos van primero. Eso dice la ley, pero luego añadió una condición que no estaba en la ley. Aquel de ustedes que esté libre de pecado. Convirtió la pureza moral en el requisito para ejecutar el juicio. Y eso lo cambió todo. Porque de repente ya no se trataba del pecado de la mujer, se trataba del pecado de ellos. Segundo, desde una perspectiva teológica, Jesús invocó un principio que recorría todas las escrituras hebreas, pero que los fariseos convenientemente ignoraban cuando les convenía. La idea de que el juicio le pertenece a Dios y que los seres humanos no están capacitados para actuar como jueces supremos porque ellos mismos son imperfectos. El Salmo 51, escrito por el rey David después de su propio adulterio, dice, «Contra ti, solo contra ti he pecado». David entendió que el pecado es una ofensa contra Dios, no solo contra la ley humana, y Dios es el único verdaderamente capacitado para juzgarlo. Tercero, y aquí es donde se pone realmente interesante, el efecto psicológico de lo que Jesús hizo fue devastador. No discutió con ellos, no debatió, no defendió a la mujer, simplemente les puso un espejo delante, y cuando miraron en él no pudieron soportar lo que vieron.
El texto dice: al oír esto comenzaron a irse uno por uno, empezando por los más ancianos. Los más ancianos primero. Ese detalle es increíble. Cuanto más viejo eres, más pecados has acumulado. Más sabes sobre tus propios fracasos, tu propia hipocresía, tus propias concesiones morales. Los jóvenes quizás se quedaron un momento pensando que tal vez cumplían el requisito. Pero los ancianos lo supieron de inmediato. Sabían que no tenían derecho a lanzar esa piedra. Uno por uno soltaron sus piedras y se marcharon, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer, solos en el patio. Y aquí es donde volvemos al misterio central. ¿Qué escribió él? La Biblia no nos lo dice. Juan, quien es nuestra única fuente de esta historia, describe a Jesús escribiendo en el suelo 2 veces, una antes de su famosa declaración y otra después, pero nunca revela el contenido. Y ese silencio ha vuelto locos a estudiosos, teólogos y lectores comunes durante 2000 años. Hay al menos 7 teorías principales sobre lo que Jesús escribió, y cada una revela algo diferente sobre cómo la gente interpreta este pasaje. La primera y más antigua teoría proviene de algunos de los primeros padres de la Iglesia, incluyendo a Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV. Jerónimo sugirió que Jesús estaba escribiendo los pecados de los acusadores, pecados específicos, sus nombres y sus transgresiones, ahí mismo en el polvo para que todos los vieran. Piensa en eso. Imagina que estás parado ahí, piedra en mano, sintiéndote justo y poderoso, y entonces miras hacia abajo y ves tu propio nombre, seguido de lo que hiciste la semana pasada, o el año pasado, o hace 20 años. La aventura que tuviste, el dinero que robaste, la persona que destruiste, escrito en el polvo por un hombre que de alguna manera lo sabe todo. Eso te haría soltar tu piedra bastante rápido. Esta teoría tiene cierto respaldo en el texto mismo. La palabra que Juan usa, kategrafen, tiene un prefijo, kata, que puede implicar escribir algo en contra de alguien, como un cargo o una acusación. Algunos estudiosos señalan que este es el mismo tipo de lenguaje usado en documentos legales, una lista formal de delitos. Y explicaría por qué los ancianos se fueron primero. Tenían más pecados, más secretos, más que perder si esos secretos quedaban expuestos. La segunda teoría está relacionada, pero es ligeramente diferente. Algunos estudiosos sugieren que Jesús estaba escribiendo pasajes específicos del Antiguo Testamento, particularmente aquellos que condenarían a los acusadores por sus propias violaciones de la ley. Por ejemplo, Éxodo capítulo 23, versículo 1 dice: no difundas informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, siendo testigo malintencionado. Si los fariseos habían conspirado para tender una trampa a esta mujer, o habían arreglado que la atraparan, ellos mismos eran culpables de ser testigos maliciosos. O quizás escribió de Jeremías capítulo 17, versículo 13, que dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan quedarán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, manantial de agua viva. Escritos en el polvo. La conexión es sorprendente. Jeremías profetizó que aquellos que abandonaran a Dios serían escritos en el polvo. Y aquí está Jesús, escribiendo en el polvo, rodeado de hombres que decían servir a Dios, pero usaban su ley como arma. La tercera teoría no se enfoca en lo que Jesús escribió, sino en por qué escribió. Varios estudiosos han sugerido que el acto de escribir en el suelo era en sí mismo el mensaje. En la antigua cultura judía, escribir en el polvo a veces se asociaba con un juez, considerando un veredicto. Un magistrado romano, por ejemplo, a veces escribía su sentencia antes de leerla en voz alta. Al escribir en el suelo,
Jesús pudo haber estado señalando que Él era el verdadero juez en esta situación, no los fariseos. Estaba tomando el control del tribunal, por decirlo así, de la manera más sutil posible. Ahora, esas tres primeras teorías son interesantes, pero la siguiente conecta este momento con algo tan específico del Antiguo Testamento que cuando lo escuches te preguntarás cómo nunca lo habías notado antes. La cuarta teoría es una de las más fascinantes. Conecta el acto de escribir con un pasaje específico del Antiguo Testamento en el libro de Números, capítulo 5. Este pasaje describe la prueba de las aguas amargas, un ritual para una mujer acusada de adulterio. En este ritual, un sacerdote escribía maldiciones en un pergamino, lavaba las palabras en agua amarga y hacía que la mujer acusada la bebiera. Si era culpable, el agua le causaría daño. Si era inocente, no pasaría nada. El detalle clave es que el sacerdote escribía en polvo. Específicamente, Números 5, versículo 17, dice que el sacerdote debía tomar agua sagrada en una vasija de barro y poner algo de polvo del piso del tabernáculo en el agua. Escritura y polvo y acusaciones de adulterio, todo en un solo ritual. Algunos estudiosos creen que Jesús estaba realizando una versión simbólica de este ritual, pero al revés. En lugar de poner a prueba a la mujer, estaba poniendo a prueba a los acusadores. Él era el sacerdote, el polvo era su pergamino, y el veredicto fue en contra de quienes creían ser los jueces. La quinta teoría toma un enfoque completamente diferente. Sugiere que Jesús no estaba escribiendo palabras en absoluto, simplemente estaba haciendo trazos o marcas al azar, como una forma de crear una pausa, un momento deliberado de silencio y reflexión en medio de una confrontación que iba en aumento. Esto puede sonar decepcionante, pero en realidad tiene sentido desde el punto de vista psicológico. Los fariseos habían creado una situación de alta presión diseñada para forzar una respuesta inmediata. Querían que Jesús reaccionara en el calor del momento. Al agacharse y escribir, él desactivó la presión, cambió el ritmo, obligó a todos, incluyendo a los acusadores, a detenerse y pensar. A veces la respuesta más poderosa ante la agresión no es un contraataque, es el silencio. Y Jesús era un maestro en eso. En este punto quizás estés pensando, bien, ya cubrimos 5 posibilidades, seguramente una de ellas es la respuesta, pero las últimas 3 teorías van en una dirección completamente diferente, y la séptima, cuando lleguemos a ella, podría cambiar la forma en que lees todo este pasaje. La sexta teoría viene desde una perspectiva legal. Bajo la ley judía, un juez al que se le pedía dictar veredicto en un caso de pena capital debía deliberar cuidadosamente. Apresurarse a juzgar se consideraba injusto. Al escribir en el suelo, Jesús pudo haber estado demostrando que, a diferencia de los fariseos, él se estaba tomando este asunto en serio. Estaba deliberando, estaba evaluando la evidencia. Y cuando finalmente habló, su veredicto fue devastador precisamente porque fue mesurado y sereno. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No lo gritó, no estaba enojado, solo lo declaró como un hecho legal. La séptima teoría, y esta es la que más me impacta, es que Jesús escribió los 10 mandamientos, o al menos algunos de ellos. Y esto es lo que la hace tan importante. En el Antiguo Testamento, Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con su dedo. Éxodo 31, versículo 18, dice: El Señor le entregó a Moisés las 2 tablas de la ley del pacto, tablas de piedra inscritas por el dedo de Dios. Y aquí, en el patio del templo, Jesús estaba escribiendo en el suelo con su dedo. El paralelo es inconfundible.
Si Jesús era quien decía ser, si era Dios en forma humana, entonces era Dios escribiendo con su dedo otra vez, no en piedra esta vez, sino en polvo. Y el cambio de piedra a polvo es en sí mismo significativo. La piedra es permanente, el polvo es temporal, la ley escrita en piedra condena, pero el mensaje escrito en polvo puede ser borrado. La misericordia, a diferencia del juicio, no deja un registro permanente. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 3 que la ley era un ministerio de muerte escrito y grabado en piedras, pero que el nuevo pacto era un ministerio del Espíritu, escrito no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Jesús, al escribir en el polvo, pudo haber estado representando exactamente esa transición, de piedra a polvo, de condenación a misericordia, del antiguo pacto al nuevo. Deja que esa imagen permanezca contigo por un momento. Dios escribiendo con su dedo, no en piedra esta vez, sino en polvo. La misma mano que talló mandamientos en la roca, ahora trazando misericordia en tierra que se llevaría el viento antes del atardecer. Si eso no te conmueve, léelo otra vez. Ahora, hay algo más sobre este pasaje de lo que necesitamos hablar, porque añade otra capa de misterio a todo el asunto, y en realidad hace que la historia sea aún más extraordinaria. Si abres la mayoría de las Biblias modernas en Juan capítulo 8, notarás que algunas ediciones colocan este pasaje entre corchetes, con una nota explicando que ciertos manuscritos antiguos no lo incluyen. Y cuando la gente se entera de esto por primera vez, puede resultar inquietante. Pero la verdadera historia detrás de esa nota es en realidad uno de los detalles más reconfortantes para la fe en toda la historia bíblica. ¿Significa la nota que la historia no es real? Para nada. Y esta es la parte fascinante. Casi todos los estudiosos, incluso los más escépticos, coinciden en que este evento es históricamente auténtico. Circuló como una tradición independiente desde los primeros días de la Iglesia. Papías lo mencionó en el siglo II. Dídimo el ciego lo comentó en el IV. Entonces, ¿por qué fue omitido de algunas copias? Agustín, escribiendo en el siglo V, tenía una teoría difícil de refutar. Él creía que ciertos escribas eliminaron deliberadamente el pasaje porque tenían miedo de que si la gente leía sobre Jesús mostrando tanta misericordia a una adúltera, pudieran usarlo como excusa para pecar. Estaban tan preocupados por lo que la historia podría provocar que intentaron borrarla. Piensa en la ironía de eso. Los escribas intentaron borrar la historia sobre Jesús escribiendo algo que fue borrado. Hombres intentaron eliminar un pasaje sobre la misericordia porque la misericordia los incomodaba. Hace 2000 años, y la gente ya luchaba con el mismo Jesús con el que luchamos hoy. Aquel que perdona demasiado, con demasiada facilidad, a personas que no parecen merecerlo. La historia sobrevivió de todos modos, porque hay cosas que se niegan a permanecer enterradas, y quizás eso también es parte del mensaje. La historia sobre un mensaje escrito en polvo resultó ser más permanente que los manuscritos de piedra que intentaron dejarla fuera. Déjame llevarte de vuelta al patio, porque no hemos terminado la historia. Después de que los acusadores se fueron, uno por uno, Jesús se incorporó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, respondió ella. Tampoco yo te condeno, declaró Jesús. Vete y no peques más. Estas palabras son tan importantes como lo que sea que haya escrito en el suelo, y a menudo son malinterpretadas por personas de ambos lados del espectro teológico. Algunas personas se enfocan en «tampoco yo te condeno» y lo usan para argumentar que Jesús era blando con el pecado, que no le importaba realmente la conducta moral, que era una especie de progresista del siglo I que solo quería que todos se sintieran aceptados.
Otras personas se enfocan en vete y no peques más, y lo usan para argumentar que a Jesús le preocupaba principalmente la obediencia, que la misericordia era condicional, que el perdón solo se otorgó porque esperaba que ella cambiara su comportamiento. Pero ambas lecturas pasan por alto lo que realmente sucedió. Jesús hizo algo mucho más radical de lo que cualquiera de las dos interpretaciones permite. Separó el pecado del pecador, reconoció que lo que ella hizo estaba mal. No peques más, no es ambiguo. No estaba fingiendo que el adulterio fuera aceptable, pero también se negó a reducirla a su peor acto. Vio a un ser humano donde los fariseos veían un instrumento. Vio una vida que valía la pena salvar donde los líderes religiosos veían un tecnicismo legal. Y lo hizo sin comprometer ni la justicia ni la misericordia. La ley fue respetada. No dijo que la ley estuviera equivocada. Dijo que los ejecutores estaban descalificados. Y al hacer eso, reveló algo profundo sobre la naturaleza de la justicia divina, que no se trata tanto de castigar al culpable como de transformar al quebrantado. Esto es lo que hace que la pregunta sobre qué escribió sea tan eternamente fascinante. Porque fueran cuales fueran esas palabras, lograron algo que parece imposible. Simultáneamente respetaron la ley y extendieron la misericordia. Condenaron a los acusadores sin condenar a la acusada. Revelaron la hipocresía sin humillar a nadie, porque las palabras fueron escritas en polvo, no dichas en voz alta. Los acusadores podían leerlas y marcharse en silencio sin ser avergonzados públicamente. Incluso en su juicio, Jesús fue misericordioso. Ahora déjame compartir algo que personalmente encuentro extraordinario sobre este pasaje. Es la única vez en los evangelios en que se registra que Jesús escribió. Pronunció miles de palabras que están preservadas en la Biblia. Contó parábolas, dio sermones, tuvo conversaciones privadas, oró en voz alta, clamó desde la cruz. Pero solo escribió una vez, y esas palabras no fueron preservadas. Algunas personas encuentran eso frustrante, quieren saberlo, sienten que la Biblia les debe esa información, pero yo creo que el silencio es intencional. Creo que el hecho de que no sepamos qué escribió Jesús es parte del mensaje, porque esto es lo que sí sabemos. Lo que sea que escribió fue escrito en polvo. Era temporal. Para el final del día, el paso de la gente lo habría borrado. Para la mañana siguiente, habría sido indistinguible del resto del suelo del patio. El mensaje escrito más poderoso de la historia humana fue diseñado para desaparecer. Y eso te dice algo sobre qué tipo de maestro era Jesús. No le interesaba crear registros permanentes de los fracasos de la gente. No le interesaba construir monumentos al pecado. Escribió en un medio que sería borrado, porque eso es lo que hace la misericordia. Borra. El Salmo 103 dice, «Tan lejos como el oriente está del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones». Isaías 43 dice, Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Dios escribe en polvo. Esa es la teología de este pasaje. Lo que sea que haya registrado sobre esos hombres, los pecados que haya enumerado, los mandamientos que haya inscrito, fueron escritos en un medio que no iba a durar, porque el propósito nunca fue el registro permanente del pecado. El propósito fue la oferta permanente de gracia. Las tablas de piedra permanecieron, lo escrito en el polvo no. Y quizás ese es todo el sermón, justo ahí. Hay una cosa más sobre esta historia que merece atención, y es algo que la mayoría de las lecturas pasan por alto completamente. Es la pregunta de qué pasó con la mujer después. La Biblia no lo dice. El relato de Juan termina con «Vete y no peques más», y eso es todo. No sabemos su nombre, no sabemos a dónde fue,
No sabemos si cambió su vida o volvió a lo que estaba haciendo. La historia simplemente se detiene y de nuevo creo que el silencio es deliberado, porque la historia nunca fue realmente sobre ella, no de la manera que podríamos esperar. Sí, ella era la persona cuya vida estaba en juego. Sí, Jesús la salvó de la ejecución, pero la confrontación fue entre Jesús y los fariseos. Ella fue traída a la escena como un arma, y Jesús respondió desmantelando todo el sistema que la convirtió en un arma en primer lugar. No solo salvó a una mujer, expuso un sistema donde la autoridad religiosa se usaba como herramienta de control en lugar de ser una fuente de sanación. Un sistema donde la ley se utilizaba como arma contra los vulnerables, mientras los poderosos se eximían a sí mismos. Un sistema donde una mujer podía ser arrastrada en público para morir, mientras el hombre igualmente culpable quedaba libre. Y por eso esta historia resuena a través del tiempo y las culturas. Porque ese sistema no terminó en el siglo I. Sigue funcionando hoy. La gente sigue siendo juzgada por quienes no tienen derecho a juzgar. Las leyes siguen aplicándose de forma selectiva. Los vulnerables siguen siendo sacrificados para proteger a los poderosos. Y la brecha entre la rectitud pública y el comportamiento privado sigue siendo tan amplia como siempre. Jesús vio todo eso en un solo momento, en un patio polvoriento, en una mañana en Jerusalén. Y respondió no con un discurso, ni un milagro, ni una demostración de poder. Simplemente se agachó y escribió en la tierra. Hay una tradición en algunas iglesias ortodoxas orientales que dice que la mujer de esta historia era María Magdalena. No hay evidencia bíblica de eso, y la mayoría de los estudiosos lo rechazan. Pero la tradición existe porque la gente siempre ha querido darle un nombre. Han querido seguir su historia más allá de esa terrible mañana. Han querido saber que ella tomó en serio las palabras de Jesús y que su vida cambió. Y quizás ese deseo, más que cualquier teoría académica, nos dice lo más importante sobre lo que Jesús escribió. Porque fueran cuales fueran esas palabras, crearon un espacio para que una mujer se fuera con vida, espacio para que un grupo de hombres furiosos se marchara con humildad, espacio para que todos en ese patio pudieran empezar de nuevo. Las palabras desaparecieron, el espacio permaneció. 2000 años después, seguimos de pie en él. Permíteme volver a las teorías una vez más, porque hay una octava posibilidad de la que no se habla lo suficiente, y es la más sencilla de todas. ¿Y si Jesús no escribió nada significativo? ¿Y si el acto en sí era todo el propósito? Piensa en esto. Los fariseos llegaron con una pregunta diseñada para obligar a Jesús a dar una respuesta verbal. Querían palabras, querían una declaración que pudieran usar en su contra. Toda la trampa dependía de que Jesús dijera algo. Y Jesús se negó a seguir el juego. Se agachó y escribió en el polvo, y al hacerlo, cambió toda la dinámica del encuentro. Convirtió una confrontación verbal en una visual. Hizo que los acusadores esperaran, los incomodó. Los hizo observar cómo un hombre al que querían destruir, con calma y en silencio, escribía algo que no podían leer con claridad. El poder estaba en el gesto, no en el contenido. El silencio habló más fuerte que las palabras. Y para cuando Jesús finalmente habló, el ambiente había cambiado por completo. La agresión se había disipado, la mentalidad de turba se había roto. Y cuando sus palabras llegaron, cayeron como un martillo sobre un yunque, porque todos habían sido obligados a detenerse y realmente pensar. Si esta interpretación es correcta, entonces el hecho de que la Biblia no registre lo que Jesús escribió no es un descuido, es el propósito. El contenido no importaba, el acto de escribir, sí.
Y esa es una lección que resulta sorprendentemente relevante en una época donde todos están obsesionados con tener la última palabra, donde cada confrontación exige una respuesta verbal inmediata, donde el silencio se ve como debilidad. Jesús nos mostró que a veces lo más poderoso que puedes decir es nada en absoluto. Hay momentos en los otros evangelios que reflejan este mismo principio. Cuando Jesús estuvo ante Pilato y le preguntaron, ¿qué es la verdad?, no respondió. Cuando Herodes le pidió que hiciera un milagro, no dijo nada. Cuando las multitudes exigieron que se demostrara a sí mismo, se marchó. Jesús entendía algo sobre el poder que la mayoría de la gente nunca aprende, que responder a cada provocación en los términos del provocador es una forma de rendición, que la verdadera autoridad no necesita defenderse, que a veces el movimiento más fuerte es arrodillarse, escribir algo en el polvo y dejar que el silencio haga el trabajo. Los fariseos llegaron a ese patio con piedras y certezas. Se fueron con las manos vacías y preguntas sin respuesta. Y 2000 años después, seguimos haciéndonos la misma pregunta que ellos debieron hacerse mientras se marchaban. ¿Qué escribió? No creo que lleguemos a saberlo. Y no creo que se suponga que lo sepamos. Porque el no saber es parte del regalo. Nos hace volver a esta historia una y otra vez. Nos mantiene preguntándonos. Nos mantiene arrodillados en el polvo nosotros mismos, buscando palabras que ya fueron borradas por el viento. Y quizás esa es la lección final, que los mensajes más importantes no son los tallados en piedra, son los escritos en polvo, temporales, frágiles, fáciles de borrar, porque la misericordia es así. No guarda un registro permanente, no sostiene tus fracasos sobre tu cabeza para siempre. Los escribe en un medio que no va a durar, y luego te mira a los ojos y dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Lo que sea que Jesús escribió esa mañana fue suficiente. Fue suficiente para silenciar a los acusadores. Fue suficiente para salvar una vida. Y fue suficiente para recordarle a cada persona que estaba en ese patio y a cada persona que ha leído esta historia en los 2 milenios transcurridos desde entonces, que el suelo donde estamos siempre es polvo. Y el Dios que escribe en polvo es un Dios que sabe perdonar. Ese es el único mensaje de Cristo que la Biblia nunca registró. Y de alguna manera, incluso sin las palabras, recibimos el mensaje de todos modos. Si esta historia te hizo reflexionar, si desafió algo que creías o abrió una pregunta que no habías considerado, el video en pantalla ahora profundiza en otro momento de los evangelios que la mayoría de la gente malinterpreta por completo. Haz clic ahora y nos vemos allí.